Bienvenidos a Puerto Cultura. Nos encontramos en Difusora Soriano 1210 AM, Poder de Radio. Y hemos llegado para que nos acompañes en esta propuesta que semana a semana venimos pensando para todos ustedes. Mi nombre es Daniel Korsch y junto a Sandra Rush, Paula Enoder y Mariano El Requesén vamos a contarte sobre historias de vida, sobre cine, sobre libros recomendados y también vamos a analizar una obra literaria. Te invito a quedarte aquí los próximos 60 minutos y dejarte llevar por todos estos temas que te vamos a contar, porque estamos a punto de desembarcar en el sorprendente universo de Puerto Cultura, ese espacio entre el cielo, la tierra, el arte y vos, que estás allí escuchándonos en Difusora Soriano 1210 AM, Poder de Radio y Poder de Conocimiento. Para aquellos que recién se están sintonizando, les cuento que también pueden acceder a la página web de la radio, que es www.difusorasoriano.com.uy y escucharnos desde allí. Posteriormente recuerden que el programa se sube a YouTube, donde pueden volverlo a escuchar. Comenzamos el primer segmento de hoy con Expresión Viva y la gran Sandra Rush, que continúa hoy a pedido del público. La cantidad de correos y WhatsApp que han llegado al programa son muchísimos, por eso Sandra Rush ha tenido que esforzarse y conseguir más datos que nadie conoce, sobre Doña Celestina, la famosa curandera de Soriano que nació en las Islas Canarias, allá por el año 1870, y llegó al Uruguay, donde fue conocida justamente por sus dotes de clarividencia y su forma también de curar. Sandra Rush nos va a presentar este informe que realmente ha cumplido como nadie. Una gran historia que, para ser contada un sábado a la noche, yo creo que es la mejor opción. ¿Qué les parece a ustedes? Adelante, Sandra Rush, a Expresión Viva en Puerto Cultura. Muchas gracias, Daniel. Buenas noches, querida audiencia. Espero que estén disfrutando de estos hermosos días de otoño que estamos teniendo. Bueno, hoy, como anunciábamos, vamos a continuar hablando sobre Doña Celestina de Drable, ese personaje tan querido, tan misterioso y enigmático que vivió acá muy cerquita nuestro y que ayudó a tanta gente. Como les he dicho en programas anteriores, me estoy basando para transmitirle a ustedes todo lo que les voy a compartir en el ensayo que escribió Dostin Armampilón, titulado Doña Celestina, la construcción de un mito popular. Es un libro que les recomiendo leer porque está más que interesante. Yo no puedo compartirlo todo, les estoy compartiendo partes y hoy vamos a ir a la parte de anécdotas, de historias y de hechos que la gente le relató al escritor y volcó en este libro. Y empezamos así. La personalidad de Doña Celestina está ligada indefectiblemente a la videncia y sanación. De acuerdo a diferentes textos que abordan esta temática, el vidente no ve lo que puede ocurrir por medio de los ojos. La información le llega a través de cauces psíquicos, mentales, no necesitando sus órganos de visión. En realidad, el dotado recibe una cierta información que luego traduce en el mensaje que exterioriza. Para el doctor Eduardo Zarute es complejo entender cómo podía visionar lo que le ocurría a la persona que tenía enfrente, ligándolo a un tipo de acción parapsicológica, aunque estimó que es difícil poder explicarlo a través de la ciencia.
Todos estos conceptos se ajustan de algún modo a lo que los testimonios identifican como uno de sus dones. El otro don está ligado a la sanación. Se adquiere la categoría teniendo la capacidad de cura. Para estos casos se contaba con determinados conocimientos de botánica. En cuanto a las definiciones de los sanadores, dentro de los rasgos fundamentales, se incluyen la humildad y el altruismo. Estos consideran que no deben cobrar por sus servicios, ya que sus dones fueron regalados. La mayoría piensa que para curar hay que recobrar el equilibrio perdido y que la enfermedad no es otra cosa que la ruptura de la relación con el cosmos. Por eso, para curar, emplean elementos de la naturaleza. Y ahora ya vamos a pasar al anecdotario. Son muchas las que están escritas, volcadas en este libro. Yo seleccioné algunas porque, como les digo siempre, el tiempo es tirano y debemos ajustarnos. Y bueno, acá vamos. Este se llama A tomar cerveza. Una de las anécdotas más recurrentes refiere a un hombre que le manifestó a sus compañeros que, antes de darle plata a esta curandera, prefería tomar una cerveza. Más tarde, cuando todos sus compañeros habían sido atendidos, doña Celestina recibió al incrédulo. Tras concluir el encuentro, éste le extiende la mano con dinero. Para sorpresa de los presentes, doña Celestina le respondió: guárdeselo y cómprese la cerveza que pensaba tomar. Otro se llama Cazador Casado. En una publicación, la maestra Micaela Drobandi recordó que habrían llegado unos médicos para demostrar la diferencia entre doña Celestina y los hombres de ciencia. Para ello, le llevaron orín de caballo, diciéndole que era un caso de un hombre enfermo que no pudieron diagnosticar, solicitándole ayuda. Doña Celestina le respondió con enfado: «No se preocupen, que en este momento está pastando». Otra se llama El pavo robado. Delma Cabrera Conde cuenta que un matrimonio de Parada Garula se disponía a consultar a doña Celestina. Por el camino vieron unos hermosos pavos que el hombre cargó en su carruaje. Finalmente llegaron a su destino y, tras hablar sobre la enfermedad del hijo, le obsequió las aves. Doña Celestina le dijo: «Gracias, pero devuélvaselo a su dueño, porque los pavos no son suyos». Otra de las anécdotas se llama Ver para creer. Arturo Michelena recuerda que un día llegó a su casa un señor. Padecía ceguera. Preguntó cómo podía ser para ser atendido por doña Celestina, por lo que su padre le ordenó que lo guiara. Ella lo atendió de pie en la cocina y le recomendó colocarse unas gotitas de miel en los ojos todos los días. Pasó un tiempo y un buen día apareció este hombre, solo, caminando y viendo perfectamente. Venía a agradecerle. Este otro se llama Incrédulo. A María Nicola, una maestra que venía de Parada Suárez, doña Celestina le anunció que se casaría con un dentista. Y fue así. En otra oportunidad, cuando se disponía a salir un día de lluvia, le hizo colocar cadenas a las ruedas de su vehículo para poder afrontar sin dificultad el tortuoso camino. Doña Celestina comentó que no iban a llegar en el auto, a lo que Pomidoro Juárez, que realizaba tareas de mecánica, disintió entre dientes:
¿Qué sabrá esta bruja? Cuentan que en el trayecto el vehículo se descompuso y debieron llegar caminando por las vías férreas. Este otro que les voy a compartir se llama Solicitud de menú a distancia. Delma Cabrera Conde viajaba en tren, acompañada de un primo, rumbo a la casa de doña Celestina. Este comentó en el viaje: ¿esta viejita no nos esperará con papas fritas y huevos? Para sorpresa, eso fue justamente lo que sirvió a mediodía. Los jóvenes se entrecruzaban miradas de asombro. Este otro es más que importante. Está titulado como el primer diagnóstico de anorexia nerviosa. Para el doctor Eduardo Zarute, fue doña Celestina quien arribó al primer diagnóstico de anorexia nerviosa. Esto lo dedujo tras tomar conocimiento de una anécdota que cuenta que un matrimonio de médicos argentinos de Entre Ríos vinieron a consultarla porque su hija estaba muy enferma. Habían acudido a todos los especialistas y practicado costosos tratamientos, sin que encontrara mejoría. Ella los miró y les dijo que no tenía nada. Lo que le hace falta es que ustedes le dediquen mucho tiempo y afecto. Ese va a ser el tratamiento que la va a curar, ya que además se negaba a comer. La joven estaba a punto de morir por desnutrición y su problema era de orden psicológico. Fue así que empezaron a brindarle tiempo y cariño que le repercutió favorablemente. En agradecimiento visitan cada año la tumba de la vidente. Otro que dice un recuerdo desde el exterior. Han pasado tantos años que no sé si realmente se llamaba Celestina. Nació y vivió modestamente hasta su vejez en una pequeña población del departamento de Soriano, en ese entonces llamada Drable. Sus vivencias deben contarse por miles y muy ricas. Fue un ser especial al que la naturaleza dotó de poderes sobrenaturales. Curaba enfermedades y además era vidente. Crecí escuchando casos como al que me voy a referir. Un día, hace muchísimos años, al señor Ariel se le perdió la billetera en su estancia que estaba ubicada a unos 30 kilómetros de Mercedes. El señor Ariel, como le decíamos quienes vivíamos en su campo, se cansó de buscarla y llegó a desconfiar de sus peones. Cosa difícil si se tiene en cuenta que estos vivían en galpones lejos de la casa. Quizás desconfió también de mi madre. ¿Por qué no? Si era la sirvienta de la casa, que al quedar viuda y con 2 hijos pequeños, tuvo que ir a servir a esos patrones. El señor Ariel, como les decía, por esa pérdida se fue hasta Drable a consultar a doña Celestina, quien le dijo: busque en la quinta, que allí va a encontrar lo que perdió. Y la encontró al lado de un repollo. Doña Celestina murió. Es el ángel protector del pueblo que hoy se llama José Enrique Rodó. Ella a todos atendía y no cobraba. Nació para hacer el bien y hasta hoy me alegra que nadie la olvidara. En cada nuevo aniversario de su muerte leo en Diario Acción de Mercedes un pequeño homenaje. La llamaban y la siguen llamando Doña Celestina. Esta anécdota fue presentada en un concurso de post sobre curiosidades y leyendas locales en España y se encuentra publicada en internet. También se relatan algunos milagros que doña Celestina hizo. Y el tema que ustedes se preguntarán, no nos vas a contar nada sobre la supuesta visita de Evita a doña Celestina.
Respecto de eso hay algunas contradicciones. Las fechas como a veces no coinciden. Hay quienes dicen que ella vino personalmente desde Colonia. Hay quienes dicen que en realidad quien vino fue el presidente de Argentina, Perón, que le obsequió un cuadro donde estaban ellos, los dos, Evita y Juan Domingo Perón. Pero nada de eso se ha podido comprobar. Dicen quienes sostienen que eso sucedió y que fue así, que doña Celestina, ante la presencia del general, lo único que le dijo fue: márchese, vaya rápido porque le queda muy poco tiempo de vida. Yo no puedo hacer nada. Porque algo que la caracterizaba era que frente a un caso en que de verdad no podía hacer nada, aunque le doliera, se lo decía a la gente. Nunca engañó a nadie. Celestina es un personaje que debemos tenerlo presente, que ha marcado la historia, que nos ha dado una lección de vida, de entrega, de generosidad, de preocupación por el otro. Hoy he culminado con esta expresión viva que espero que les haya gustado, que les haya resultado interesante. Espero haberle aportado algunas cosas que por ahí no supieran. Y bueno, nos encontramos el próximo sábado con otra expresión viva. No sin antes agradecerle al autor del ensayo al que me he referido, Dostin Armand Pilón. Muchas gracias. Que tengan todos ustedes muy buenas noches y nos encontramos el sábado próximo. Continuamos en la noche de sábado con Séptimo Arte 21. Y para todos aquellos que semana a semana nos siguen en directo o a través de YouTube, les recuerdo que también lo pueden hacer por la página web de la radio, como indicaba al comienzo. Así que llega al estudio la escritora, la actriz, la comunicadora y polifacética María Noel Requesén con las curiosidades que nos tiene acostumbrados sobre el cine. Y María Noel siempre tiene su hinchada que la sigue de programa a programa. Así que ya hemos colocado la alfombra roja para que ingrese a Puerto Cultura. Así que, señor director, luz, cámara, Requesén. Hola, buenas noches. Muchas gracias, Daniel, por la presentación y bienvenidos a todos los oyentes de Puerto Cultura en Difusora Soriano 1210 AM. Acá les habla María Noel Requesén y como cada semana en este segmento que llamamos Séptimo Arte 21 conversamos sobre qué, bueno, sobre el séptimo arte, sobre cine, sobre los géneros cinematográficos, los datos curiosos, los referentes, etcétera, etcétera. A mí me gusta decir que el público se renueva, entonces como siempre puede haber alguien nuevo del otro lado escuchando, me gusta hacer un pequeño resumen. Allá por octubre del 2023 arrancamos con Séptimo Arte 21 en Puerto Cultura hablando, bueno, de qué, de los géneros cinematográficos. El primero que analizamos fue el cine animado, pues ya les conté que formó parte de mi memoria de grado para recibirme de licenciada en comunicación junto con mi amiga y colega, la licenciada Mariana Couto. Después pasamos al live action, que es como un pequeño subgénero del cine animado, porque son todas aquellas adaptaciones a acción real, es decir, a películas con seres humanos, con actores, actrices de carne y hueso, que contaban las mismas historias de las películas animadas. Después empezamos con
con el género musical. Hicimos ahí un parate para hablar de los Oscars, porque nos tocó en marzo, nos tocaron dos hechos grandes, que fueron la premiación de los Oscars, que tuvimos 2 programas, que primero hablamos de la historia de la premiación, etcétera, etcétera, por qué los Oscars, por qué se le dice cariñosamente Oscar, y después, bueno, hablamos de la premiación de este año, los ganadores, hicimos un resumen, y después nos tocó que pasó Semana Santa. Entonces en Semana Santa teníamos que hablar, no podíamos ignorarla. Hablamos sobre el cine, digamos, lo que podemos decir un pequeño género cinematográfico, que es el bíblico, que son aquellas películas que narran la vida sobre todo de Jesucristo o de otros personajes de bíblicos, ¿no? Y después seguimos con el cine musical, hablamos de la época dorada, los referentes, etcétera, etcétera. Ya al musical lo dejamos atrás la semana pasada. Y hoy les traigo un género cinematográfico, un tipo de cine que en los últimos años estuvo en auge. Para mí, desde mi punto de vista, ahora empezó a decaer un poco, pero hasta hace 4 años atrás, más o menos, todas las películas que se estrenaran eran un éxito de taquilla, y las que competían quedaban atrás, pero eran destrozadas por este tipo de cine. ¿De cuál hablo? De las películas de superhéroes. Sí, señores, las películas de superhéroes son tan exitosas que me conquistaron hasta a mí. Yo no soy nada, nunca leí una historieta de superhéroes, un cómic, no, es más, hay muchas cuando ya son temas muy científicos y se meten mucho en ese tema, ya ahí ya no entiendo, pero a mí me encanta ver las películas de superhéroes, porque son megaproducciones. A mí me gusta ver las películas megaproducciones, que hay como mucha inversión, ahí me gusta, estrellas, me apasiona. Y me gusta más, pero eso me gusta más una productora de este tipo de cine, pero eso ya lo vamos a dejar para las próximas emisiones. Hoy vamos a hacer una breve historia de lo que son los superhéroes, en qué se basa este tipo de cine, ¿no? Y vamos a empezar por decir, bueno, ¿qué son los superhéroes, no? Si yo les digo superhéroes, sí, les viene a la cabeza Superman, Batman, etcétera, etcétera. Pero ¿qué características tienen que tener estos personajes para ser considerados superhéroes? Bueno, las características son, yo creo, ahora no me acuerdo exacto todos los superhéroes, pero casi todos las cumplen. ¿Qué son? Tener un pasado traumático. Recordemos Batman. Es testigo del asesinato de sus padres, tiene un pasado traumático. Iron Man, el hombre de hierro, el hombre de acero también tiene un pasado traumático con sus padres, que también fueron asesinados. Después tienen una doble identidad, es decir, el superhéroe, podríamos decir que durante el día es una persona normal que trabaja. Superman era periodista, Batman era un mega multimillonario, Iron Man también era millonario, tenía su empresa, y después de noche se transforma en el superhéroe que corresponda y sale a salvar a la gente. Así que pasado traumático, doble identidad, tienen un archienemigo que muchas veces es el mismo que se mantiene en el tiempo, u otras veces va cambiando según el cómic o la película. De Batman, ya sabemos, el más conocido es el Guasón, el Joker, que se han hecho hasta películas solo de ese personaje, y ahora se va a estrenar una ahora en unos meses. Después también tienen interés amoroso, porque el romance siempre está en estas películas, no es la base, no es lo importante, pero siempre hay una historia de amor. Es decir, el de superhéroe tiene que tener un talón de Aquiles, una debilidad. Entonces tiene siempre un interés amoroso, una mujer que, lo conoce, lo enamora, etcétera, etcétera. Y después siempre tienen que tener una ciudad, un país al que proteger. Ciudad gótica en Batman, Nueva York en Los Vengadores de Marvel, etcétera, etcétera. Pero, ¿en qué se basan las películas de superhéroes? Bueno, se basan en lo que mencionaba recién por ahí, en el cómic. ¿Qué es el cómic? El cómic es
una historieta. Una historieta puede ser, digamos, yo qué sé, Mafalda, pero Mafalda nada tiene que ver, por supuesto, con superhéroes, pero el cómic es eso, son historietas, son como pequeñas revistitas de pocas páginas por lo general, que con dibujos te van narrando la historia de un personaje, que el protagonista es siempre este superhéroe, que tiene las características que recién mencionábamos. Los cómics, están los cómics de Batman, de Superman, de Aquaman, de Iron Man, del Capitán América, de Hulk, etcétera, etcétera. Y estas películas de superhéroes están basadas en este cómic. El primer cómic, ¿cuál fue? Bueno, podríamos mencionar algunos de 1930 y poco, pero que tengan que ver con este tipo de cine, tenemos que marcar el de Superman en 1938, que fue con una revistita de tan solo 14 páginas. Así que el cómic es, digamos, la base de estas películas de superhéroes. Este tipo de cine, este género cinematográfico de superhéroes, que también hay gente que lo llama de fantasía, ciencia ficción, etcétera, etcétera, se ha ido evolucionando a lo largo de la historia. Recuerdan las primeras películas de Superman, eran planos como muy... si uno lo ve ahora, le puede ver hasta las pantallas estáticas que se ponían atrás. Bueno, como todos los géneros cinematográficos, recuerdan que hace unas 2 episodios atrás hablábamos de cómo fue evolucionando el musical, que eran al principio eran historias muy planas, aburridas, después se fue desarrollando, y el cine de superhéroes no escapa a esa realidad. ¿A cuál realidad? A la de la evolución de la tecnología. El cine en general, pero sobre todo el de superhéroes, es como que se quieren superar a ellos mismos cada año, metiendo más efectos visuales, efectos especiales, etcétera, etcétera. En los programas siguientes nos vamos a meter de lleno en lo que es la actualidad del género. ¿A qué me refiero con la actualidad del género? Les decía al comienzo de este episodio, de este segmento de hoy, que en los últimos años, yo diría de los últimos 10, 15 años para acá, ha tenido un auge tremendo e impensado el cine de superhéroes. ¿Por qué? Bueno, de la mano de dos grandes productoras, que son Marvel y DC, que son los cómics de Marvel y los cómics de DC. De esto vamos a hablar en las próximas emisiones, pero ya les quiero comentar que las próximas vamos a hablar de la actualidad de este género. Primero vamos a hacer como un resumen de lo que es la actualidad, cuáles son las grandes compañías, las grandes películas, y después sí nos vamos a meter de lleno en cada uno de esos referentes, que yo los divido entre Marvel y DC, que son las grandes compañías productoras de este tipo de cine, ¿no? del cine de superhéroes. Bueno, por hoy dejamos a los superhéroes de lado. Les agradezco por estar ahí. Muchas gracias a Daniel y a todo Difusora Soriano 1210 AM. Como siempre les digo, pueden entrar en mi página web www.marianoelrequesens.com y no se olviden de ver que Daniel ya lo dice, pero todos los programas de Porto Cultura se suben a YouTube unos días después y pueden hasta recordar, ver, escuchar y ver también los de los anteriores, los de los meses anteriores. Quédense por ahí, que ya sigue más Porto Cultura. Chau, hasta la semana que viene. Continuamos al aire en Puerto Cultura y estás sintonizando Difusora Soriano 1210 AM. Ahora es momento de dejarse llevar por ese clima exquisito que tiene la poesía y la vida de los poetas. Entonces vamos al encuentro de la gran escritora también, como lo es Paula Enoder, quien hoy nos va a hablar sobre otra escritora, que es la poeta Tatiana Oroño,
Y para esto ella nos hace una linda introducción basándose en una de sus poesías de Tatiana, que dice: no puedo contar porque lo que tengo que contar no está. No se produjo, es lo que se produce cuando escribo. Bellísimo. Tatiana Oroño es escritora, crítica y profesora de literatura. Posee una larga trayectoria que comenzó en el año 1979, pero Paula Enoder va a profundizar en su vida y en su obra. Así que adelante, Paula Enoder, a Puerto Cultura. Tatiana Oroño. No puedo contar porque lo que tengo que contar no está. No se produjo. Es lo que se produce cuando escribo. Tatiana Oroño nació el 22 de julio de 1947 en San José, Uruguay. Poeta, ensayista, crítica, curadora, hija de Elvira Coirolo y del artista plástico Dumas Oroño. Profesora de literatura, egresada del IPA en 1973, profesora de lengua y literatura españolas, Madrid 1992, obtuvo la maestría en literatura latinoamericana, UDELAR 2001-2003, investigadora asociada a la Academia Nacional de Letras. Su obra ha sido incluida en el programa oficial de literatura primero de bachillerato, coorganizadora del primer encuentro de literatura uruguaya de mujeres, Montevideo 2003, ha ejercido la crítica de artes plásticas y visuales en el semanario Brecha 1997-2011, traducida al francés, inglés, italiano, portugués. Oroño tiene una extensa obra poética: El alfabeto verde, 1979, Poemas, 1982, Cuenta abierta, 1986, Tajos, 1990, Bajamar, 1996, Tout fut ce qui ne fut pas, edición bilingüe, Marsella, 2002, Morada móvil, Artefato, 2004, La piedra nada sabe, 2008, Ce qu'il faut dire des fissures, edición bilingüe, París, 2012, Estuario, 2014, Libro de horas, 2017, Still Life with Defeats, Selected Poems, antología bilingüe traducida por Jessie Licker-Heval, 2020. Deriva, editorial Estuario, 2022. La obra de Oroño obtuvo varias distinciones: Premio Legión del Libro, Premio Morosoli por la Fundación Lolita Rubial, Premio Bartolomé Hidalgo en la categoría Poesía por su libro La piedra nada sabe, en 2009. Por segunda vez, con su libro Deriva, obtuvo el Premio Bartolomé Hidalgo 2023 en la categoría Poesía. También con Deriva ganó el segundo Premio Nacional de Literatura 2023 en la categoría Poesía Obra Édita. Deriva, además, recibió un incentivo a la edición del llamado Amanda del Instituto de Letras del Ministerio de Educación y Cultura. Sobre su último poemario Deriva, Gabriela Sosa San Martín ha señalado: el lenguaje de la memoria avanza en la lectura hacia suelos y habitantes que ya no están. El ojo de Oroño no puede ni quiere pasar por encima de las cosas. La poesía trabaja con los restos del antiguo esplendor. Ve en la ruina aquello que hubo y construye. Magela Ferrero, a su vez, señala que Deriva es una bitácora sobre cómo inventar el rumbo, un tomar partido a favor del diálogo con la materia que nos circunda y las costuras que nos unen al agua, al oído, a la deriva tomada como un vuelo resistente al desuso, un manifiesto lúcido a favor de la naturaleza como escuela. El poeta Luis Bravo, sobre la obra de Oroño, afirma: Tatiana Oroño es una voz referencial en la poesía uruguaya actual. De contención formal, de sensitividad precisa y de intimidad pensante, se nutre el cuerpo de su escritura. La conciencia del lenguaje como cuerpo propio hace que su poesía se presente como encarnadura de sí mismo. Escribir para ser una, echar cuerpo, dice. Su poética aproxima lo emocional desde una cierta distancia enunciativa. Así, los infinitivos y los usos reflexivos adquieren protagonismo. Dar cuenta, empecinarse en dar ciertas razones de ser.
No por esto es impersonal, sino que su materia verbal trasvasa lo entrañable sin la imposición enunciativa del yo. Poesía es cuando no le hago sombra, cuando filtra porosa, persuadida, no yo, este comportamiento, esta manera dada, sostenida, adentro, afuera. Su observancia reflexiva surge alrededor de la circunstancia de ser y de estar como mujer entre las cosas y los hechos cotidianos. Pero esa circundancia no es mero registro de lo circundante, circunstancial, sino su forma de escanciar hacia un centro sin corona ni premio, hacia un centro infalible de latidos. El resultado es el de un parco aviso que mantiene a rienda corta la denotación, mientras la reticencia filtra lo no dicho entre lo dicho. Para cerrar el segmento de hoy, les voy a leer un poema de Tatiana, Velo por mí. Me concedo cuidados. Acontece que hago por mi vida. Segrego mi capullo como un ajuar, trenzo mi última edad, me envuelvo en mis edades, entrarme en años, sin tomar providencias. He de hilar la crisálida, perlada de roturas, suturada de nudos. En saliva suceda la devana el abdomen, contacto secretor con oficio envolvente. La boca desdentada no deja de lamer, recubrirse. En esta larva ungida de babas cuidadosas, cicatrizan suntuosas cabelleras o medran algas de doble densidad y canutillo, acuáticos caireles y pinzas de cangrejo. El desgaste emparenta lo dispar, muele la cáscara, tritura los relámpagos en cada caso. El capullo es un nido que se autodestina. El capullo, de añarse, de añejarse, lo he cosido con agujas y dientes, con las muelas más fuertes, con pechos y caderas. Es labor de mis días, muselina envuelta en derredor, membrana que me enjolla. Continuamos en Puerto Cultura. Hoy es noche de sábado, es noche de libros recomendados, es noche del catálogo de la editorial Moadencroft. Y vamos a comenzar con un poemario, sí, un poemario que ustedes ya conocen y que me interesa que lo conozcan, que es De luces y sombras, de la escritora y compañera en la radio aquí, Sandra Rush. Sandra Rush, que nos presenta, para aquellos que todavía no lo conocen, un poemario muy particular, con una estética también muy, muy atrayente, que hace claro su objetivo, porque de eso se trata, de que las ideas sean claras, y Sandra Rush en De luces y sombras, desde la estética ya del libro que nos presenta, nos está contando de qué trata. Un poemario que fue presentado por el dramaturgo Dino Armas, quien hace una introducción muy, muy acertada sobre este libro, donde comienza diciendo que siempre es saludable e importante para la cultura de un país que aparezcan voces nuevas transitando este género tan difícil como es la poesía. Y Sandra Rush nos acerca en un lenguaje muy, muy ameno, y digo ameno porque para los tiempos en los que estamos viviendo, el tener un mensaje claro no es lo más fácil de realizar, pero Sandra Rush lo consigue. Por eso, en ese transitar de luces y sombras, ella nos dice que masas vivas que esconden laberintos impensados, observan a sus pies la alfombra negra que las esquiva, susurran con las matas salvajes que acompañan. Tus troncos erguidos parecen soldados, custodiando al sol radiante que travieso quiere jugar. Una poesía llamada Laberintos, que nos lleva justamente a reflexionar en las circunstancias
por las que el mundo está atravesando. Sandra Rush, de Luces y Sombras, en todas las librerías del país. También tenemos la novela llamada La pequeña biblioteca, de María Noel Requesén, una historia que probablemente ustedes crean que haya sido contada más de una vez, pero no es así, porque las experiencias humanas se cuentan siempre desde una perspectiva diferente, y aquí en La pequeña biblioteca es una historia que transcurre en una parroquia donde hay un lugar especial donde el seminarista Francisco se encuentra con Magdalena, una periodista, que llega para entrevistarlo, y entre ellos obviamente surge una atracción, pero una atracción que se va a ver también cuestionada, no solamente por terceros, sino también por los propios protagonistas, que se enfrentan a un mundo diferente al que pensaban, en el que ellos estaban realizando una experiencia, porque no es tan obvio. Es justamente, María Noel nos lleva a introducirnos a la problemática por la que todos atravesamos, ¿no? Enfrentarse a lo que uno realmente quiere, siente o siente que es su destino. La pequeña biblioteca, de María Noel Requesén, también en todas las librerías del país. La próxima novela que les voy a hablar ahora es Devenir de mujer, de Gladys Ledesma. La protagonista, Ana, es una chica que debe enfrentar primero los obstáculos que encuentra en su hogar, en su propio hogar, para superarse y realizarse en la vida. Pero Devenir de mujer lleva a la protagonista a enfrentarse también con más obstáculos en la vida. Es una novela centrada en la problemática de la mujer y cómo la mujer tiene que abrirse paso en un mundo que muchas veces no la toma en cuenta. Una gran novela, una gran historia, una historia actual, Devenir de mujer, de Gladys Ledesma. El próximo libro es El elefante rosado habla, de Fabiana García. Un ensayo donde la autora presenta cómo interpretar los signos en las personas cuando aún no han caído en una adicción. Adicciones todas, me refiero, o se refiere al libro. Cómo detectar las señales en las personas antes de que la adicción se presente como un problema mayor. El elefante rosado habla. Tiene este nombre porque el elefante rosado es un símbolo de este problema, las adicciones, que son tan grandes a veces, que no las estamos teniendo en cuenta cuando las tenemos allí al lado, tan grande como un elefante. El último libro que les recomiendo hoy es La pandemia del vampiro y otros cuentos políticamente incorrectos, de Miguel Graña. Miguel Graña presenta aquí varios cuentos donde irónicamente y también con mucho humor, nos lleva a reflexionar sobre problemas por los que atraviesa la sociedad actual. Como su nombre lo indica, La pandemia del vampiro comienza justamente cuestionando la pandemia que vivimos en el 2019, 2020, 2021. Pero siempre a través de la sátira, a través del humor negro, a través de la ironía. Miguel Graña, La pandemia del vampiro y otros cuentos políticamente incorrectos. El elefante rosado habla, de Fabiana García. Devenir de mujer, de Gladys Ledesma. La pequeña biblioteca, de María Noel Requesén. Y de Luces y Sombras, de Sandra Rush. Todos estos libros en todas las librerías del país, y si alguna no lo tiene, bueno, lo pueden pedir y el distribuidor se lo alcanza, esté donde esté usted en este momento. Nos encontramos el próximo sábado. Continuamos en Difusora Soriano 1210 AM, Poder de Radio, Poder de Conocimiento, y estamos en el último tramo del programa donde vamos a abordar este segmento llamado Palabras Más, Palabras Menos, donde nos vamos a referir a un clásico de la literatura universal como lo es la historia de Peter Pan y Wendy, de James Matthew Barrie. Un cuento escrito por James Matthew Barrie
En el año 1904, creado originalmente como una obra de teatro que se estrenó en el mes de diciembre del año 1904. Esta historia tuvo su inspiración en una familia que el autor de Peter Pan conoció cuando él también era un joven. La historia tiene un motivo de existir más allá de lo literario y sucede que cuando el joven James J. Barrie era un niño, su madrastra tenía otro hijo con el que él se llevaba muy pero muy bien. Pero este chico se enfermó y murió. Esta es la historia real, ¿no? Por supuesto, este hecho fue muy difícil de superar para todos y la madre quedó obviamente que devastada, al punto que cuando James estaba en la habitación con ella, la madrastra no lo reconocía a él y lo llamaba por el nombre de su hijo, de David, el hijo fallecido. Entonces, claro, esto generó una situación muy dura para toda la familia y afectó, obviamente, al escritor, a James, siendo joven. Al punto que cuando escribe muchos años después esta historia, en un borrador, él, el propio James, genera este personaje de Peter Pan y hace que el narrador le cuente historias a un chico llamado David, como era su hermanastro. Entonces, bueno, la historia que conocemos de Peter Pan y Wendy tuvo dos borradores, ¿no? Antes de que la conociera el público. El primer borrador se llamó El pájaro blanco, el segundo se llamó Peter Pan en los jardines de Kingston. Y allí es donde también el escritor trata otras historias basadas en su hermanastro David, y que siempre lo llamó así. Esta historia está basada en la historia real. El autor James J. Barrie introduce en su historia distintos personajes y elementos que tenían que ver con lo que la familia había vivido. Hay uno particularmente que refleja algo que ni él ni su madrastra pudieron superar. No la muerte de David solamente, sino el tiempo. Ambos, por su lado, quisieron detener el tiempo. Y esto está representado en el reloj en la historia, ¿no? Que llega por parte del cocodrilo, que lo tiene en la panza. Ese reloj que en cada ocasión que aparece lo desespera al capitán Garfio, haciendo tic-tac, 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 ¿verdad? Eso representa el tiempo que ellos no pudieron superar. Lo que el autor quiere mostrar es que el tiempo quiere alcanzar a Garfio para algo, y Garfio huye del tiempo. O sea, esto es un símbolo, ¿no? Un símbolo que representa lo que ellos vivieron, lo que la madrastra sentía por no alcanzar ese presente. Y el tiempo hace foco en ese personaje principal de Peter Pan, un chico que se resiste a crecer o que ha quedado atrapado en el tiempo, en la edad que tenía David cuando falleció a los 13 años. Me gusta contarles este tipo de cosas porque cuando uno ve la historia, si no conoce el trasfondo, creo que no le da la profundidad que la historia tiene. Y por supuesto es una historia oscura, ¿no? Una historia muy triste. Es también la historia de un joven adolescente que se resiste a crecer, la de Peter Pan, y que disfruta de jugar con sus hermanos menores, pero hay una protagonista que es la única que evoluciona en el sentido de que dejó de ser la adolescente, y es Wendy. Al comienzo del cuento, no es la misma historia la de Wendy que la que vemos de Wendy al final. Ella es la única que presenta cambios y logra vencer esto del tiempo detenido en el que todos están
en la historia, ¿no? Que quieren quedarse en esa niñez eterna, en esa primera etapa de la adolescencia para otros. Creo que Wendy representa al propio escritor, a Barry, que participa de la historia encarnando a este personaje femenino para poder desdoblarse aún más de la realidad, por el hecho de que, bueno, la historia lo representa a él, ¿no? A él y a su hermano, toda esta problemática familiar. Cosa que muchos escritores hacen, ¿no? La de tomar el rol de un personaje totalmente distinto al que es en la realidad. Por eso él, Barry, elige a Wendy. Wendy es un personaje muy maternal, que cree que su misión es cuidar a todos los niños perdidos, como llaman la historia, ¿no? Y el escritor James J. Barrie lo que hace es escribir toda esta situación familiar que está orientada hacia los personajes ficticios de Peter Pan, Wendy y todos los demás niños que quedan huérfanos y que están buscando a sus padres, ¿verdad? Barry toma elementos de la juventud de su propia madre, incluso, quien también había tenido varios hermanos, y ahí está esa conexión con la cantidad de chicos de distintas edades. Y bueno, ellos se encargan también de enfrentarse a una historia que es muy cercana a la que todos los jóvenes de esa edad viven. Otro elemento significativo de la historia de Peter Pan es la sombra, como han visto en las películas, ¿no? La sombra cumple un rol importante, porque, bueno, se trata de una historia paralela que tiene que ver con la propia vida de James Barrie. La sombra representa muchas cosas. Al comienzo, por ejemplo, como les mencioné, la madrastra de Barrie, cuando cae en depresión por la muerte de su hijo David, no logra ver a su otro hijo, o al hijastro, a Barry, y entonces él se siente como una sombra, realmente. Y esa es la sombra que representa el autor en la sombra de Peter Pan, que tiene una vida propia, tiene una vida paralela. Esa es la sombra, es la representación, el símbolo. Esta figura de la sombra también tiene que ver con su realidad adulta, ya que él como escritor en su edad adulta, como digo, ¿no? En el tiempo en el que vivió, estuvo además a la sombra de otros autores y no fue reconocido como un gran creador. Estuvo a la sombra de Arthur Conan Doyle, el autor de Sherlock Holmes, incluso de Robert Louis Stevenson, autor de El extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, ¿no? Esos autores fueron contemporáneos a él y el autor de Peter Pan no logra ser reconocido. O sea, la historia o el cuento de Peter Pan es muy triste, porque Peter Pan, como personaje, estaba buscando a su mamá. Cuando la encuentra, ella tenía otro hijo. Él la mira por la ventana y se va. Tristísima imagen. Después de este encuentro, Peter Pan incluso pierde toda confianza en los mayores. Una historia triste, una historia que de repente cuando somos chicos no la vemos con estos ojos, pero las historias son escritas para que los adultos también reflexionen sobre estos temas. Espero que les haya gustado y nos vemos el próximo sábado con otra historia, otro cuento, otro análisis. Hemos llegado al cierre del programa de hoy y zarpamos de Puerto Cultura en la búsqueda de nuevo material para el próximo sábado y así poder disfrutar junto a ustedes de otras aventuras literarias, porque ese es nuestro objetivo, el estar junto a ustedes una noche de sábado y divertirnos a nuestra manera. Agradecemos a la dirección de Difusora Soriano 1210 AM por permitirnos desembarcar en este mágico espacio llamado Puerto Cultura. Les mandamos saludos a nuestros amigos en el residencial Ricardo J. Braceras, que siempre están allí esperándonos, y nosotros esperándolos a ustedes. En mi nombre, Daniel Korsch, en nombre de Sandra Rush, en nombre de Mariano El Requesén, en nombre de Paula Enoder, le damos las gracias. Las gracias por acompañarnos siempre.
Nos despedimos y recuerden que Puerto Cultura es un espacio al resguardo del olvido, pero no se vayan porque Difusora Soriano continúa con una excelente programación de fin de semana. Adiós.